Buenas noches con todas y con todos. Iniciamos la clase del día de hoy. Encender por favor sus cámaras y atención a la lista. Iniciamos. Benítez Mónica. Espinosa Jonathan. Presente, Lisa. Ok. Alesique Yender. Presente. Ya. Chamba Alexandra. Ochoa Marco. Marco. Bello Natalie. Presente. Correcto. Azuero Jessica. Cueva Anthony. Paredes Jimmy. Presente. Ya. Curipoma Wilman. González Yasmín. Presente, buenas noches. Ávila Eni. Yasmín. Sí, Ya. Espinosa Diego. Presente, profesora, buenas noches. Ya, buenas noches. Chamba Marjorie. Marjorie. Chamba Tatiana. buenas noches. Presente. Ya, Flores Yadira. Muy buenas noches, presente. Ya, muy bien. Gómez Luis. Jaramillo Andreina. Presente, buenas noches. Correcto, buenas noches. Tello Víctor. Presente, buenas noches. Correcto. Yunga Mercy. Presente, licenciada, buenas noches. Muy bien. Taday Rosa. Buenas noches, Armijos Doria. presente. Ya, Presente, buenas noches. correcto. Walan John. Massa Edison. Jiménez Marco. Buenas noches. Ya. Yaruki Jorge. Buenas noches, presente. Correcto. Aguirre Hitler. Presente. Bien. Jiménez Jorge. Presente, buenas noches. Ya. Correcto. Sarango Alexander. Buenas noches, abogada, presente. Buenas noches. Guamán Inés. Roya Juan. Presente, Liz. Ya. Y Alvarado Olger. Presente, buenas noches. Ya, muy bien. ¿Alguien que falte en lista, por favor? Me levanta la mano si alguien llegó tarde o necesita ser colocado en la lista. Ya tenía prendido el micrófono. ¿Quién más tiene prendido? Déjenme ver. Ya. Bien. En el día de mañana, o bueno, ¿qué pasó? ¿Quién tiene?
el día de mañana vamos a ver, hay personas que tienen faltas consecutivas, mañana ya es el cuarto día, sí, entonces vamos a detectar eso antes de las lecciones, ¿ya? Entonces, eso tenemos pendiente. Me pedían que les comparta las diapositivas, no es que no les he querido enviar, pero yo les dije que les enviaba hoy una vez que termine de dictar la materia, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Sí, ya no faltan muchas, vamos a terminar de revisar hoy estos conceptos fundamentales y yo ya les enviaría las diapositivas. Sí, el día de hoy mismo apenas se termina la clase. ¿Ya? Bien. Perfecto, tienen encendido. Ah, ya sé quién está prendida. Ya. Encenderán las cámaras, sí, veo que Jonathan está trabajando, Samantha igual, está con su bebé, sí, felicitaciones a todos. Em, Esa es una señal clara de que les interesa la materia y no existe, digamos, ningún tipo de impedimento para poder aprender. Ya alguien me está llamando, probablemente sea alguno de ustedes, pero yo a partir de las 7:05, si no recibo llamadas ni leo mensajes, ya me dedico completamente a mi clase. Ahí sí es para justificar peor, porque les dije que me manden un mensajito. Bien, seguimos. A ver, vamos a ver. Leonardo, recuérdeme por favor los 4 elementos del Estado. Un ratito. Ya, a ver, era pueblo, em, ay, a ver, pueblo, política, era también soberanía y territorio. Correcto. Poder político nada más. Perdón, poder político y territorio. Permítanme un segundo que me están, y es la tercera vez que me llaman. Denme por favor un segundo, pueda que sea algo urgente, disculpen. Ya, mil disculpas. En efecto, era algo urgente. Yo tengo un pequeño gatito que le puse un collar y bueno, se había salido de la casa y le estaba teniendo un vecino porque está un poco lejos. Entonces, sí me sirve también localizarle. Más bien, disculpen la interrupción. Entonces, decía Leonardo que nos mencionaba los 4 elementos, correcto. Yo le estaba corrigiendo, le decía que solo era poder político nada más. Bueno, sí, está muy relacionado, si se lo pone desde ese punto con la política. ¿Ya? Entonces, correcto, muy bien. ¿Ya? Vamos a ver, otra pregunta. Yadira, ¿de qué se encarga la función legislativa? ¿Qué decíamos que hace? Yadira, ¿dónde está Yadira? Se perdió, huyó. Ah, ahí está. Si no se acuerda, no hay problema. ¿No? Yadira, no le escucho. ¿Me escucha? Ahí sí. Ya. Y le decía que la función legislativa habla sobre las leyes, sobre la Ah, importancia de la que ejerce las leyes. ya, más que hablar, ¿quién era o quiénes son los representantes de la función legislativa? Los asambleístas Correcto. Ya, muy bien, que perfecto. imponen la ley. Gracias, perfecto, correcto. Hacen bien, elaboran, pueden, está bien. Ya, muy bien, gracias, Yadir. Bien, última pregunta. ¿Para qué decíamos, o más bien, Andreina, de qué se encarga la función judicial?
Sería. Buenas noches. La función judicial se encarga de hacer cumplir las leyes. ¿Ya hay quienes hacen eso? Los jueces. Excelente. Ya, muy amable, gracias. Así es la lección, ¿sí? Preguntas simples de lo que ya explicamos, no hay tampoco mayor ciencia. El día de ayer estábamos revisando la ley, ¿ya? Y decíamos la distinción que era importante tomar en cuenta entre mandato, mandatario y mandante. Ya habíamos recordado que estos tres conceptos eran importantes dentro del concepto de ley porque recordemos que mencionábamos que en sí la norma jurídica era un paraguas, ¿ya? Y como hay varios tipos de normas jurídicas, la ley encaja en una de ellas, siendo la más importante y tomando en cuenta que existen estas tres cuestiones del mandato, el mandatario y el mandante. Mandatario, presidente, mandante, pueblo y el mandato, la orden. Y decíamos, si es que también uno quiere definir a la ley, podemos tomar el artículo 1 del Código Civil ecuatoriano, y además de decir que es una declaración de la voluntad soberana, que puede ser una simple letanía, lo más importante de esto es que le otorga a la ley tres verbos importantes, ¿cierto? Manda, prohíbe y permite. Nos permite hacer cosas, nos prohíbe hacer otras y establece también funciones, atribuciones o estamentos que sirven para un poco comprender cómo funciona ya el Estado, los derechos de la población y demás cuestiones que se encargan, que están más bien escritas en la Constitución, ¿sí? En eso nos habíamos quedado. Ahora, hay varios tipos de leyes, ¿sí? Hay dos tipos de leyes. Esto es simplemente igual para que sepan. Leyes orgánicas y hay leyes ordinarias, ¿sí? Esto quiere decir simplemente que entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, ¿sí? Una es más importante que otra. Entonces, cuando nosotros analizamos o les presento yo un cuerpo normativo, a veces dice Ley Orgánica de Contratación Pública o dice Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Cuando se dice que una ley es orgánica, estamos diciendo que esta ley, este tipo de ley, va a regular los derechos, ¿sí? Y garantías constitucionales y regula también las funciones de los órganos e instituciones que forman parte del Estado. Es decir, prácticamente regulan todo lo más importante, ¿sí? Derechos de las personas a la alimentación, al ambiente sano, al agua, a la educación, a la salud, ¿sí? Y las garantías constitucionales. En la Constitución existen ciertos mecanismos legales que sirven para hacer efectivos los derechos, porque aunque ustedes no lo crean, no basta que esté escrito, es importante que las personas tengan mecanismos de acción para que en el caso de que fuera un servidor público no quiera hacer efectivo un derecho de las personas, se planteen garantías constitucionales. Habrán, por ejemplo, escuchado en las noticias acción de inconstitucionalidad, acción de protección, una acción de habeas corpus. Estas garantías constitucionales permiten hacer efectivos los derechos, permiten reclamar en el ámbito judicial, ¿sí? Para que los derechos se cumplan, ya más de que están escritos, ya entonces una especie de blindaje, digamos, de los derechos. Entonces, las leyes orgánicas regulan todo esto y lo importante, y aparte de ello, regulan las capacidades o competencias de los órganos que forman parte del Estado. Por ejemplo, nos dice que hace la Contraloría General del Estado, de que se encarga la Superintendencia de Bancos, de que se encarga la misma Asamblea Nacional y los diferentes órganos, ¿sí? Del poder público. Estas son las leyes orgánicas, son las más importantes. Hablamos también de leyes ordinarias, sí, su nombre también lo dice, esto de ordinario, sí, por eso solemos ver algo ordinario y algo extraordinario, por ejemplo. Ordinario es algo como un tanto más sencillo, digamos, sin restarles tampoco, por supuesto, importancia. Las leyes ordinarias, en cambio, son aquellas que se destinan para regular de forma general la actividad del ser humano, ¿sí? Obviamente que todo es actividad del ser humano, pero les comento que hay leyes, sí hay normas que se encargan de reglar, como ya vamos a ver los ejemplos, ámbitos precisos, ¿sí? De los seres humanos. Vamos a poner ejemplos, ¿ya? Entonces, solo igual, como les comento, para que entiendan. Ejemplos de leyes orgánicas. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El COPLAFIC es una de las normas más importantes, ¿sí? Que utiliza el Estado para, como su nombre lo dice, planificar, ¿sí? Ver cómo van a manejar el dinero, qué recursos estatales van a usar para A, B, C, D, E, cosa, ¿sí? Y es también regula, ¿sí? Un ámbito público muy relevante, ¿sí? Para el desempeño de la administración.
Esto pasa con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ¿sí? Este código también se encarga, por otro lado, de organizar todo el territorio, ¿sí? Ustedes sabrán que estamos divididos en provincias, en cantones, en regiones, y de esta forma también descentralizar el poder, ¿sí? Ver también que se les da a los gobiernos autónomos descentralizados, los recursos que se destinan a estas actividades y demás cuestiones que también son importantes, en cambio, por ejemplo, en el ámbito territorial. También tenemos la Ley Orgánica del Servicio Público, que en este caso otorga, ¿sí?, las funciones establecidas para los servidores públicos, ¿ya? Entonces, si alguien en algún momento fue o es servidor público, pues sabrá que estamos nosotros bajo las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público, la famosa LOSEP, ¿ya? Estas normas sí se encargan de regular, como les decía, ámbitos, ¿sí?, en relación a derechos, en relación a garantías constitucionales y en relación a funciones, ¿sí?, del Estado en sí. Esto, una ley ordinaria, por ejemplo, ¿ya?, es la ley notarial. Sabrán ustedes que las notarías, en algún momento habrán ido a alguna, funcionan, ¿sí?, más o menos con el cobro por el trámite, la legalización o la notarización de los documentos, ¿cierto? Entonces uno asiste donde el notario y le dice, ¿sabe qué? Quiero notarizar esa declaración patrimonial. Le firma y le firma el notario, se eleva a escritura pública y listo, ¿ya? Para eso, el notario también y todo su equipo de trabajo y el establecimiento también de los costos que tiene que cobrar la población está establecido en la ley notarial. Sí, es un ámbito, como ven, mucho más personal, incluso, mucho más relacionado a lo civil en derecho, el ámbito de la gente, el ámbito social, el ámbito netamente relacionado al ser humano, se lo denomina civil. Entonces, ley notarial. Una ley también de compañías que regula todo este ámbito de la generación del derecho privado de compañías, es decir, la consolidación de empresas privadas o compañías privadas entre privados, ya ven, personas. La ley de inquilinato, sí, sabrán que existe una ley de inquilinato que regula todos estos ámbitos, los problemas que se pueden dar entre el arrendador y el arrendatario, ya ven, problemas de la gente. El famoso y más importante Código Civil. El Código Civil es la ley ecuatoriana más larga, sí, más grande, y contiene todos estos artículos relacionados a el ámbito jurídico, digamos, de la gente en relación a a sus relaciones sociales, ¿sí? Aquí se establecen ámbitos contractuales, cómo generar un contrato, quién es persona, quiénes son los hijos, quién es la familia y demás. Ámbitos relacionados a las personas, que es, como les digo, se divide por libros y es un código bastante, ¿ya? Entonces, creo que ven la diferencia, ¿sí? Entre una ley orgánica que se encarga incluso de normar cosas un poco más difíciles, digamos, ¿ya? Las leyes ordinarias que se encargan de normar también estos ámbitos que se basan en las relaciones humanas, ¿sí? Vamos a seguir. Bien. Decíamos que las normas jurídicas, sí, tienen varios tipos, ¿sí? Y entre esos tipos hay unos más importantes y hay unos menos importantes. Dentro de las normas jurídicas, que es como una especie de paraguas, ¿ya?, se encuentran las leyes que acabamos de revisar, ¿ya?, que decíamos que cumplían, digamos, la misma función que las normas: regular la conducta, establecer parámetros de convivencia, ser de obligatorio cumplimiento y demás ámbitos que ustedes ya saben, ¿no? Y decíamos que hay leyes orgánicas y ordinarias. Ahora, hay otro tipo de norma jurídica que es el famoso y conocido reglamento, ¿sí? Nosotros en las legislaciones futuras que vamos a revisar, vamos a ver leyes, ¿sí?, y reglamentos, ¿ya? No son lo mismo. Son normas jurídicas, sí, ¿ya?, pero regulan, digamos, las legislaciones en diferentes ámbitos, ¿sí? Entonces, el reglamento, vamos a ver nosotros también reglamentos, dice que son colecciones ordenadas de reglas o preceptos que por la autoridad competente se dan para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio, ¿ya? Cosas importantes. El reglamento es una norma jurídica, obvio, ¿sí? ¿Sirve para regular? Claro, ¿ya? Pero la diferencia con la ley es que dice, miren, que se da por autoridad competente para la ejecución de una ley. ¿Cómo es eso? La ley, sí, digamos en sí, es lo general,
¿ya? Lo más como importante en el ámbito de A o B legislación. Cada ley, ¿sí? Tiene su reglamento. Se preguntarán ustedes, ¿para qué? El reglamento sirve para fundamentar la ley, ¿ya? Para complementar la ley. El reglamento me dice lo que la ley no me dijo. Y no es que el legislador dijo, bueno, capaz y me olvidé de poner esto en la ley, pongamos en el reglamento. Bueno, a veces sí funciona así. Pero para que la ley, si no sea un cuerpo normativo grandísimo, ya, anchísimo, existen los reglamentos. ¿Sí? Entonces, en la ley capaz y nos dicen cosas súper generales, ¿ya? Súper escuetas, y uno cuando es abogado y tiene que resolver varias cosas, decimos, por ejemplo, si es que no lo encontramos en la ley, seguro está en el reglamento. Y en efecto, sí, así pasa, ¿ya? Entonces, la ley, ¿sí? Complementa inmediatamente, el reglamento, perdón, complementa inmediatamente a la ley, ¿sí? La ley, ¿se acuerdan que decíamos? Es elaborada por la función legislativa, ¿sí? La función ejecutiva estaba representada por ¿quién, Jimmy? Uy, está aquí mi gatito. Ya. ¿Por quién estaba representada la función ejecutiva? Jimmy. Tiene 3 segundos para responder. Alguien que se quiera ganar un punto. ¿Quién representa la función ejecutiva? Por el jefe de Estado, en Gobierno. este caso el presidente. Jorge, correcto. Giovanni también. El presidente. Me dicen gobierno. Tatiana, correcto. Juan Carlos, correcto. Sí, me dicen el gobierno. O sea, el gobierno, digamos, representado por el presidente, puede ser. Ah, solo si me complementan así la respuesta está bien. Ya, correcto. ¿Sí? El presidente, dentro de sus atribuciones, les comento, tiene la función de ejecutar o elaborar, más bien, no ejecutar, elaborar los reglamentos. ¿Sí? La Asamblea genera las leyes y el presidente también tiene la opción de participar en la generación de leyes. Obviamente, una vez que lo genera la ley, el reglamento, perdón, regresa a la Asamblea. Y de esta forma se genera lo que en derecho se conoce como pesos y contrapesos, ¿sí? Función legislativa y función ejecutiva. Entonces, el presidente aporta, digamos, una vez que está elaborada la ley, aporta, sí, con la elaboración del reglamento, con su equipo jurídico, para que complemente la ley, ¿ya? Pero obviamente debe estar basado en la ley. Si no hay ley, no hay reglamento, punto. El reglamento también se puede entender, quizá ustedes en algún momento trabajaron en alguna empresa privada, ¿sí? En las empresas públicas también. Hay reglamentos de trabajo, ¿sí? No sé si han escuchado. Hay que obedecer el reglamento de trabajo. O según el artículo 3 del el reglamento del trabajo de la corporación favorita, usted no podía llegar 15 minutos tarde porque se le iba a descontar tal cosa, ¿ya? Eso también es un reglamento, ¿sí? Son las reglas o normas o régimen también de una corporación, una empresa, rige igual la convivencia dentro de. ¿Ya? Eso también es un reglamento. Esos vamos a revisar, si ustedes quieren, en legislación laboral, ¿sí? Pero ahorita nos interesan los reglamentos en relación a la, ¿sí? Entonces, simplemente dices el conjunto de reglas y preceptos generalmente dictados por la función ejecutiva, el presidente de la República. Y esta es la respuesta, ¿sí? No me di cuenta. Ya, ahí estaba también la respuesta. Entonces, diferencias, si es que yo les llego a preguntar, ¿cuál es la diferencia o la semejanza, más bien, semejanza y diferencia, pueden decirme como las dos, entre ley y reglamento? Ley y reglamento, ¿qué les dije? Son normas jurídicas, ¿cierto? ¿Y qué es una norma jurídica? Regula el comportamiento, regula la convivencia, nos obliga a cumplirla, facilito la semejanza, ¿no es cierto? Dictadas por una autoridad competente también, sí, cada una se dicta por una autoridad o un poder competente. Y las diferencias, como les decía, ley que la dicta la función legislativa, la asamblea, el reglamento, la función ejecutiva, y también decimos, hay una diferencia que también se puede considerar, que la ley es ordinaria y orgánica y el reglamento es específico porque solo hay un reglamento en función a la ley. Hay un reglamento que complementa, por ejemplo, la ley orgánica del servicio público. Hay un reglamento que complementa también el Código Orgánico de Finanzas Públicas de la Ley Orgánica de Finanzas Públicas del COPLAFIC, ¿ya? Entonces, en cambio, las leyes, ¿se acuerdan que veíamos hay de dos tipos? También puede ser una diferencia. Dice, la ley tiene vida independiente y el reglamento se sujeta y depende, sí, mucho de la ley. Si no hay ley, no hay reglamento. No puede, dice una norma reglamentaria, prevalecer sobre una norma legal. Ya vamos a ver.
¿sí? Porque entre ley y reglamento, el más importante obviamente es la ley, ¿ya? Porque el reglamento nace, sí, directamente de la ley. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a revisar artículos de la Ley de Defensa del Artesano, ¿sí? Y también vamos a revisar normas del reglamento, la Ley de Defensa del Artesano. Entonces, yo también le explico esto porque a veces me dicen como, pero ya no revisamos la ley, pero no dice lo mismo, ¿sí? ¿Qué es el reglamento? ¿Por qué estamos viendo eso que dice el reglamento? Entonces, sepan que ustedes también como rama artesanal les corresponde varios cuerpos normativos, no solo en el ámbito artesanal, sino también en el ámbito laboral, en el ámbito tributario, en el ámbito social, ¿sí? Y eso es lo que es mi deber enseñarles, ¿ya? Entonces, esto igual para que tengan simplemente noción cuando veamos leyes y reglamentos, ¿sí? De lo que es cada uno, ¿ya? Bien. Les decía yo que las leyes se ordenan, ¿sí? Las leyes se ordenan. Orden siempre va a significar que algo es más importante, sí, que otra cosa. Sí, siempre un orden, que así siempre como es jerárquico, implica que algo es más importante o algo se encuentra arriba e inmediatamente algo se encuentra abajo. En las leyes ecuatorianas funciona también así. Hay algo que en las leyes ecuatorianas se llama ordenamiento jurídico, ¿sí? Es decir, que nosotros debemos ordenarles a las normas. Este ordenamiento jurídico tiene la finalidad de organizar jerárquicamente las normas y de esta forma se mantiene también un orden jurídico para establecer contradicciones, ¿ya? Ustedes pueden decir, ¿y a mí qué me puede importar que una ley se contradiga con otra? Si es que ustedes llegan a ir a un juicio, ¿sí? O llegan a presentarse, yo qué sé, o presentan un problema dificilísimo a un juez, ¿sí? Que nunca ha visto en su vida y el juez dice como, bueno, y ahora me llega esto. Y dice, ¿saben qué? No hay ley para resolver, ¿ya? Porque es un caso que es la primera vez que me llega. Entonces el juez no se puede quedar de brazos cruzados y decir, como no hay ley, no le resuelvo su problema, ¿no? Vaya a su casa y vaya a ver quién le resuelve. No puede. Tiene que dárselas, ¿sí? Buscar todas las mañas para que entre las normas, ver qué norma prevalece sobre qué otra norma y usar esa norma para resolver ese problema, ¿ya? Es por eso que las normas tienen orden, ¿sí? Para que cuando uno necesite, ¿ya? Resolver algún problema o establecer algún tipo de orden jurídico, sepan qué normas son más importantes que otras, ¿sí? Esto también se define como un principio de jerarquía jurídica, ¿ya? Dice que se fija un orden entre las normas y que eso implica directamente una situación de superioridad, ¿sí? Algo está arriba y algo está abajo, ¿sí? Y consecuentemente, cuando algo está arriba y algo está abajo, significa que hay un sometimiento de poder, ¿ya? Que sepan que no existe solo sometimiento de poder en las relaciones sociales, sino también en el ámbito normativo, ¿ya? Por eso decíamos que la ley es más importante que el reglamento, ¿ya? ¿Son normas jurídicas? Sí. ¿Sirven para lo mismo? Sí, ¿ya? Pero según este ordenamiento jurídico hay un orden, ¿sí? Y ya vamos a ver aquí, ¿ya? Vamos a ver en esta pirámide de aquí, ¿sí? Y yo les decía también el día de ayer hablábamos acerca de la Constitución. ¿Se acuerdan que decíamos que era la Constitución? Y aquí está ahí, que le veo muy atento, Jorge Jiménez. ¿Qué decíamos, Jorge? Ayer yo les hablé un poquito de la Constitución. ¿Qué les dije acerca de eso? La Constitución, ¿Se una acuerdan? ley, Yo le mostraba un librito. sí, es una ley que establece los derechos del ciudadano ecuatoriano, por ejemplo. Sí, establece derechos, establece obligaciones, de hecho establece todo. Ya yo les decía, ¿se acuerda que era la ley más importante, sí, dentro de nuestro ordenamiento jurídico? Y obviamente es una ley, pues, ¿ya? Es una ley. Y ahí está todo. De la Constitución nace todo, ¿sí? Es la norma más importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? De ahí nace todo. Pero sí está muy bien, ya está muy bien, Jorge. Usted dice es una ley. Con eso me dijo todo. Si me dice la Constitución es una ley, perfecto, ¿sí? Si le complementa con la Constitución es la ley base, la norma madre, ¿sí? La norma suprema, excelente. Sí, ya respondió la pregunta. Esto se define gracias a que existe un principio denominado principio de supremacía constitucional, ¿ya? Supremacía, ¿qué significa? Algo que tiene, ¿no es cierto? Suelen decir el ser supremo, el ser superior,
¿ya? Y implica jerarquía, implica que algo está ahí, arriba. Y constitucional hace referencia a la Constitución, pues, ¿ya? Este principio establece, dice que la Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las otras normas del ordenamiento jurídico? Ya vamos a ver, ¿sí? Hay un montón, pero a mí no me interesa enseñarles todas, ¿sí? Solo las que realmente vamos a revisar. Las disposiciones normativas y los actos del poder público deben mantener conformidad con con las disposiciones de la Constitución. Que sepan ustedes, sí, que nada, ¿ya? Nada puede estar en contra de la Constitución. Si algo se encuentra, ¿sí? En contra de la Constitución, se lo denomina inconstitucional y es inmediatamente legal, ¿sí? Ilegal, perdón. Carece de validez jurídica, ¿ya? No existe, ¿sí? Todo debe estar conforme a los preceptos de la Constitución. Si en algún momento pueden leer la Constitución, es muy interesante, ¿sí? Les cuento. Es una Constitución bastante abierta, ¿ya? Puede ser que también nos sirva para leer por lo menos nuestros derechos, leer nuestras obligaciones, ¿ya? Y de esta forma también saber qué es lo que podemos reclamar y qué es lo que no, ¿sí? Este principio, dice, es característico de un Estado constitucional de derechos y justicia en el cual todos los órganos y todos los poderes deben someterse a este cuerpo normativo. Cuando revisábamos, ¿se acuerdan? El artículo 1 de la Constitución decíamos, ¿sí? El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. ¿Qué quiere decir? Todo sí se debe adherir a la Constitución. ¿Eh? Eso es simplemente. Por favor, léanos de esta diapositiva, solo esto del artículo 424, por favor. Tatiana Chamba, léanos por favor el artículo 424. Buenas noches. Constitución de la Bueno, República del 2008. Artículo 424. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerá de eficacia jurídica. perfecto. Ya, muy bien, gracias. Esto sí, simplemente es el artículo 424 y 425 de la Constitución, sí es uno de los más importantes, ¿ya? Porque le otorga principalmente a la Constitución esto de la norma suprema, ¿sí? Y dice que prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, ¿ya? Yo les decía que hay un orden, ¿no es cierto? Que las normas en Ecuador están bien ordenaditas. Déjenme poner un esferito aquí, bueno, un lápiz, ¿ya? El artículo 425 de este mismo cuerpo normativo nos dice que el orden jerárquico de la aplicación de las normas es el siguiente. Ah, sí, yo mismo. Esto funciona como una especie de pirámide, ¿ya? En esta pirámide, ¿sí? La base, digo, bueno, no es la base, más bien la parte superior, sí, es la Constitución. Luego están los tratados y convenios, leyes orgánicas, ordinarias, y el resto que realmente por ahora no nos interesa. Este orden jerárquico sí es de esta pirámide, ¿ya? Por eso les decía que la Constitución, sí, es la norma suprema más importante, ¿ya? No es porque yo les digo o porque yo me inventé. En el 424 y el 425, la Constitución, sí, es reconocida como la norma suprema y más importante. Y mire, está primerita, ¿ya? Luego están los tratados y convenios internacionales, que, bueno, sí sirven, digamos que en capas de derecho internacional, pero uno ratifica un tratado o convenio internacional siempre y cuando sea compatible con la Constitución. Si no es compatible, hasta luego. Nadie puede firmar nada, ¿sí? Porque no es, digamos, o no rige, ¿sí? No se rige en relación a la Constitución. Estos no nos interesan tampoco. Luego están, miren, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, que es lo que acabamos de revisar, ¿no es cierto? Yo les dije, hay dos tipos de leyes, leyes orgánicas y leyes ordinarias. ¿Quiénes de entre estas dos eran las más importantes? Giovanni Aguirre. Las orgánicas, ¿Por qué decíamos que eran las más importantes? porque
justamente en el orden jerárquico, pues son las que predominan. Es como por decir, por ejemplo, en el caso de la Constitución, quien está por encima son los tratados internacionales. Y Ya. ámbito, pues lógicamente hay la cadena de De importancia, de jerarquía. importancia, ¿ves? Ajá, exacto. Sí, pero decíamos que las leyes orgánicas, las orgánicas eran más importantes que las ordinarias porque regían, ¿se acuerda? Decíamos derechos, garantías y también las atribuciones de todos los órganos públicos, ¿ya? ¿Se acuerda? Y las ordinarias que decíamos que rigen, ¿quién está por ahí despistado? Déjenme ver. Nadie, todo. A ver, Mercy. ¿Qué decíamos, Mercy, que las leyes ordinarias se encargaban de regular? Facilito estaba. Les puse hasta ejemplos. Leonardo. Esas regulan las actividades particulares. Exacto, sí, perfecto. Actividades particulares, actividades civiles, actividades de la gente, actividades de las personas, como quieran llamarlo. Sí, perfecto. Entonces, mire, están abajo. Ya, yo les decía, son más, menos importantes, digamos, ¿ya? Luego están las normas regionales, ordenanzas distritales, que esto es en función del territorio, ¿sí? Que estos no nos interesan por el momento. Están los decretos y los reglamentos. ¿Quién emite un decreto? El presidente. Habrán escuchado, tal vez, ¿cierto? Decreto ejecutivo número tal en donde se otorga feriado el día, un día que no es feriado, ¿ya? Decreto ejecutivo en el cual se nombra a tal persona como como ministro, perdón, del Ministerio del Ambiente, Profe, ¿ya? También, pro- ¿sí? Se generan los decretos nacen de la función ejecutiva. Y miren que también nacía de la función ejecutiva los reglamentos, ¿sí? Y están abajo de las leyes, ¿sí? Por eso decíamos también que los reglamentos son menos importantes que las leyes, ¿sí? profe, Jorge, em, dígame. a ver, se me fue. A ver, un decreto se podría considerar que es una norma Es o una norma no. jurídica, ¿sí? Claro, esta aplicación dice del orden jerárquico, ¿sí? Jorge, excelente pregunta, es el orden de las normas, ¿sí? ¿Se acuerda que yo les decía que la norma jurídica es un paraguas, ¿cierto? Todos estos, ¿sí? Son tipos de normas jurídicas, ¿ya? Entonces, por supuesto, sí, un decreto es una norma jurídica, ¿ya? Pero como usted puede ver, según el orden jerárquico, está más abajo de la ley, ¿sí? Un decreto no es o no tiene la misma importancia que la ley, ¿ya? Por eso no puede regular, digamos, las cosas que la ley regula, ¿sí? Regula cosas competentes únicamente la función ejecutiva, ¿sí? Entonces, claro, ¿es un tipo de norma? Por supuesto, ¿sí? Porque en el orden jerárquico regula el orden de las normas, ¿sí? ¿Está comprendido? Por supuesto, es excelente pregunta. Claro. Ya, y ordenanzas, acuerdos y resoluciones, el resto ya no nos interesa. Sí, de gana nos vamos a confundir. Esto es lo que yo les voy a indicar después. Y a mí me interesa que tengan claro qué es una ley y qué es un reglamento. Sí, así de sencillo. Ley es principal, es ley orgánica u ordinaria, y toda ley tiene su reglamento. ¿Sí? ¿Qué hace el reglamento para la ley? Le complementa. Me dice lo que la ley no me dijo. ¿Ya? Especifica cosas que la ley tal vez me dijo solo de forma bien general, ¿sí? Dice, bueno, nadie lo dice, pero está en el reglamento, ¿sí? No es que no está normado, a veces está ahí en el reglamento. ¿Ya? Eso es lo único que me interesa, ¿sí? Y para eso, pues también me tengo que meter esto del orden jerárquico, porque hay cosas tampoco que no puedo dejar ahí al aire, ¿ya? Déjenme borrar todo esto, porque luego mi diapositiva siguiente, borrar todos los dibujos, ya, muy bien. Sigamos, ¿sí? Ya terminamos, no se preocupen. Estas son las últimas diapositivas de este tema. Bien, vamos a ver. Un concepto de constitución. Pregunta de examen lo siguiente. ¿Qué es ley? ¿Sí? ¿Qué es reglamento? La diferencia también entre ley y reglamento. ¿Ya? ¿Qué es la constitución? ¿Sí? O les puedo preguntar, ¿qué es la constitución o cuál es la norma suprema en el Ecuador? ¿Ya? Lo mismo, ¿sí? La constitución es la norma suprema. ¿Cuál es la norma suprema que rige en el Ecuador? La constitución. Ya es como lo mismo, ¿sí? Bien, léenos por favor esta diapositiva, Anthony.
Cueva. Constitución. La Constitución, desde su calidad de norma jurídica, es la ley suprema o ley mayor y como ley manda, prohíbe y permite en el ámbito de derechos o ejercicio del poder. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la Constitución como la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Norma base del ordenamiento jurídico. Perfecto, ¿ya? Gracias. La Constitución, sí, en vez de como resumirla, digamos, en todo esto, simplemente puede ser considerada como norma suprema, ley mayor, ¿sí? También pueden decir, sí, que la Constitución de forma general manda, prohíbe y permite, porque como ley manda, prohíbe y permite, ¿ya? Artículo 1 del Código Civil, la ley manda, prohíbe y permite. Todos esos conceptos le pueden dar a la Constitución, ¿ya? Aquí también hay una definición que la define como la ley fundamental de un Estado, también ley con rango superior en relación al resto de leyes, es lo mismo que ley suprema, que norma suprema, ¿sí? Y es la norma base también del ordenamiento jurídico. ¿Qué ordenamiento jurídico? Este, ¿sí? El nuestro, ¿ya? Porque aquí está primerita, la Constitución. Bien, facilito. Ojo, ¿qué es la Constitución? Verán que les digo, pregunta de examen. La Constitución, sí, tiene dos partes, ¿ya? La parte orgánica y la parte dogmática. No importa si no se acuerdan esto, ¿sí? Simplemente a mí también me gusta, sí, que si en algún momento alguien tiene la oportunidad de leer una Constitución, a veces regalan las Constituciones, sí, tomen y lean, ¿ya? Léanla porque hay personas que dicen, como ni me he enterado que existe la Constitución, ¿sí? ¿Qué dirá ahí? ¿Ya? Eso está mal, ¿sí? Esto forma parte, digamos, de nuestro conocimiento. Y también cuando uno quiere reclamar algo, debe saber, ¿sí? ¿Qué es lo que puede o no reclamar? Tenemos en la Constitución la parte orgánica, ¿sí? Donde están todos los órganos, ¿sí? Como su nombre lo dice, y sus regímenes. Regula, por ende, la existencia, funciones y atribuciones de todos esos órganos. He puesto un ejemplo. Órganos en el sentido de la administración pública, ¿no? Es un órgano de la administración pública, la Asamblea Nacional, ¿sí? Por ejemplo. Artículo 120, sí, de la Constitución establece cuáles van a ser las funciones de la Asamblea Nacional, ¿ya? Y dice, artículo 120, la Asamblea tendrá las siguientes atribuciones y deberes, y además de las que determina la ley, punto, y tiene, les cuento, 13 numerales, ¿sí? Les voy a leer solamente el primero. Posesionar a la presidenta o presidente y a la vicepresidenta o vicepresidente de la República, proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La posesión tendrá lugar el 24 de mayo del año de su elección. ¿Qué acabó de pasar el día sábado? ¿Sí? En algún momento alguien habrá visto la transmisión, ¿sí? De la posesión del presidente que se dio en la Asamblea. Nadie se inventó que la Asamblea, sí, el presidente de la Asamblea tenía que colocar la banda al presidente de la República. Eso está aquí, ¿ya? Es una atribución directa que la Constitución le otorga a la Asamblea dentro de su parte orgánica, ¿ya? Para que vean, sí, que no es que las cosas pasan así de mecánicas, ¿sí? Entonces, el evento que se dio el sábado formó parte de la obediencia al numeral 1 del artículo 120 de la Constitución, ¿ya? De otro lado está la parte dogmática, ¿sí? Aquí, en cambio, ya encontramos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Esto por lo menos nosotros deberíamos saber, ¿sí? Siempre. La parte dogmática, ¿sí? Establece artículos, secciones y capítulos sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos ecuatorianos, ¿sí? Y el artículo 33 dice, trabajo, ya, todo lo que nosotros hacemos todos los días, trabajo, dice, es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de la realización personal, perdón, y base de la economía, ¿sí? El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado, ¿sí? Disposición constitucional, ¿ya? Por eso les puse punto para no escribirles todo el artículo.
Y finalmente, otro ejemplo de la parte dogmática de la Constitución es el artículo 83, ¿ya? Esto es muy interesante. El artículo 83 de la Constitución dice, son deberes y responsabilidades de las y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución, los siguientes. Deberes nuestros, ojo, ¿sí? No estoy leyendo cosas que no nos correspondan. Deberes nuestros como ecuatorianos, ¿sí? Acatar y cumplir, dice, con la Constitución, sí, me pasé de la diapositiva. Y dos, dice, amaquilla, amayuya y amashua. Sí, no sé si en algún momento han escuchado eso. Eso significa no ser ocioso, no mentir y no robar. ¿Ya? Una disposición también constitucional que forma parte de las responsabilidades que nosotros como ecuatorianos ciudadanos tenemos, ¿sí? Que muchas veces no las cumplimos, pero que se encuentran ahí, ¿ya? Que sepan también que esas son nuestras obligaciones, ¿sí? Eso hace esta Constitución, eso hace la Constitución como norma suprema, como norma mayor, ¿sí? Le suelen decir también Carta Magna. Antes, sí, en las primeras constituciones se llamaban Cartas Magnas, ¿sí? Que proviene de este sujeto Alejandro Magno, sí, que él creaba las primeras constituciones y decidieron decirle Carta Magna, ¿ya? Bueno, pero ahora es Constitución, ¿sí? Bien. Eso con respecto a estos tres elementos que yo les decía al inicio, ¿sí? La sociedad, el Estado y el derecho, ¿sí? Todos sirven, digamos, en ciclo. Uno no puede sobrevivir sin el otro. Hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, la sociedad nació primero, el Estado y el derecho, ¿sí? Nacieron de la mano para regular esos problemitas que yo les decía tenía la sociedad, ¿ya? Bien. Vamos a ver una última diapositiva que es simplemente un resumen de los conceptos generales, sí, que vamos a ver. Y esto lo explico ahorita porque cuando les hago leer la ley dicen, ¿qué es una persona natural? ¿Qué significa una persona jurídica? Ya, esto también es pregunta de examen. Anotarán. ¿Qué es una persona natural? ¿Qué es una persona jurídica? Y a veces también suelo preguntar qué significa legislación. ¿Sí? Vamos a comprender esto con ejemplos. ¿Sí? Bien. En el Código Civil se establecen dos tipos de personas, ¿sí? Las naturales, pondrán atención a esto, las naturales y las jurídicas, ¿sí? Las personas naturales también dice son llamadas personas físicas. Son consideradas simplemente como los seres humanos que tienen nacionalidad y domicilio que de manera personal o autónoma ejercen sus derechos y cumplen sus obligaciones. Es decir, ¿quién es una persona natural? Ustedes, ¿sí? Yo también. Yo soy una persona física, soy un ser humano, tengo nacionalidad, tengo domicilio y aparte de eso, ¿sí? Ejerzo mis derechos y cumplo mis obligaciones, ¿ya? Hay personas que me dicen, o cuando yo pregunto esto, ¿quién es una persona natural? Me dicen yo, mal, ¿sí? El concepto completo es el siguiente. Pueden decir yo, ¿ya? O tú, el que tú quieran, o nosotros, ya, no importa, pero es importante esto. Personas, ¿sí? Físicas que ejercen sus derechos y cumplen obligaciones. No se olviden de eso. Si me llegan a decir solo yo, o mi mamá, o mi tío, o usted, mal, ¿sí? Una persona natural es que desde su condición física, ¿sí? Ejerce derechos y cumple obligaciones. Ejerce derechos cuando yo voy al centro de salud y diga, oiga, me estoy muriendo, ¿sí? Atiéndame, ¿ya? Cumplo mis obligaciones, me toca trabajar, ¿sí? Me toca ir a votar cuando llaman elecciones, ¿ya? Tengo que ser miembro de la junta receptora del voto porque me escogió el CNE. Eso es cumplir obligaciones, eso también es ejercer mi derecho, ¿sí? Al voto incluso, ¿ya? Entonces, eso es una persona jurídica. Yo cumpliendo mis derechos, ejerciendo mis derechos y cumpliendo mis obligaciones, ¿ya? Deben decir el concepto completo, ¿ya? Una persona natural, ¿sí? Una persona, en cambio, jurídica, ya es otro tipo de persona jurídica, habrán escuchado también. Dice, un concepto que en derecho alude a la existencia o a la simple presencia de una entidad con determinados derechos y obligaciones. ¿Qué es una entidad? Una entidad es una organización, es una institución,
es una asociación, ¿sí? Es un órgano, si ustedes quieren también, ¿sí? Es una institución, o sea, no hay otro nombre, institución, ¿sí? Por ejemplo, el gremio de artesanos de Zamora, ¿ya? El gremio de maestros de taller de Manabí, ¿ya? La Asociación de Padres de Familia de la Escuela Letras Felices, ¿sí? La Compañía de Seguridad Privada, yo qué sé, 24 de junio, el Banco Pichincha, ¿sí? Cualquier tipo de organización, entidad o institución que sea, ¿sí? Una institución que cumple con derechos y obligaciones tiene, ¿sí? La determinación de persona jurídica. ¿Ya? Una persona jurídica se gana, digamos, de esa calidad de persona jurídica por medio de resoluciones, ¿sí? Se le dice, esta institución ha otorgado todos los requisitos para convertirse en persona jurídica, le damos, ¿sí? Su personalidad jurídica. Eso quiere decir que la institución ya existe. Sin personalidad jurídica, una persona jurídica, valga la redundancia, no puede existir, ¿ya? El Banco Pichincha sin su personalidad jurídica no existe, ¿ya? Entonces, es importante tomar en cuenta que la natural, sí somos nosotros, y las jurídicas son instituciones. Pero, miren, ambas tienen o ejercen sus derechos y ambas cumplen con sus obligaciones. ¿Sí? ¿Está entendido esto? Por favor, voy a pedir ejemplos. ¿Sí? ¿Quién es una persona natural? Deme un ejemplo de una persona jurídica. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de persona natural? ¿Ya? ¿Cuál es también un ejemplo de persona jurídica? ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta estas definiciones porque la ley, ¿sí? La ley a veces dice, tiene personalidad jurídica o la persona natural que tenga 18 años de edad. Entonces, ahí es lo que se confunde y yo prefiero determinar estos conceptos antes de ya topar la norma, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo presente, ¿ya? Espero que haya quedado claro. ¿Quiénes son personas naturales y quiénes son personas jurídicas? No olvidarse de mencionar esto de el cumplimiento de derechos y el cumplimiento también de obligaciones. Eso es lo importante, ¿ya? Bien. Definición que uno encuentra, digamos, al inicio de las normas. Y es esto de los principios jurídicos, ¿ya? Estos principios jurídicos son netamente parte del derecho, digamos. Estos principios jurídicos sirven para fundamentar las leyes, ¿ya? Son conceptos valorativos y fundamentales que dan luces, digamos así, a los legisladores para que construyan la ley, ¿ya? Uno debe construir o uno debe generar la norma tomando en cuenta estos principios jurídicos que a mí me dan una base para no salirme de ahí, ¿ya? Un principio jurídico, por ejemplo, el principio jurídico de publicidad, ¿ya? Que, digamos, en el CNE es muy común, ¿sí? Publicidad de datos, ¿ya? El CNE, cuando cuando realiza ya las elecciones, debe cumplir con el principio de publicidad y la ley le obliga, ¿sí? Que cuando estén listos los resultados, los publicite, ¿sí? Las actas las suba al sistema y que la gente común y corriente pueda ver, ¿sí? Esos resultados, ¿ya? Basado siempre en el principio de publicidad. Hay un principio también que se denomina principio en derecho penal, el principio pro reo se llama, ¿ya? Este principio dice que uno como juzgador no puede, ¿sí? Empeorar la situación de un reo, ¿ya? O sea, puede determinarle alguna pena o años de cárcel, pero jamás, ¿sí? Puede empeorarle la pena. Ya no es que puede refundirle en la cárcel y ahí que se muera, porque también hay derechos humanos, ¿sí? ¿Ah? Y así van a haber un montón de principios que nos van a dar las bases para que la ley se pueda generar, ¿sí? Y esto también vamos a revisar, ¿ya? Ahorita que ya empecemos a revisar nuestro módulo de legislación artesanal, ¿sí? Vamos también a ver algunos principios ahí, en legislación laboral también hay unos, en legislación social hay otros y en tributario también, ¿sí? Entonces dan como esas luces, ¿sí? Para uno tener en cuenta que la ley tiene que ser así, ¿ya? Entonces estos principios obvio están apegados al derecho, están apegados a la legalidad, ¿ya? No son derechos como principios, digo, irrisorios, ridículos, sí siempre deben estar apegados a la ley, ¿ya? Vamos
Finalmente tenemos el concepto de legislación. Vamos a ver legislación, ¿no es cierto? Ya lo he dicho, artesanal, laboral, social, tributaria y cooperativismo. La legislación simplemente es el conjunto de leyes, decretos, reglamentos y cualquier otra norma jurídica que rige en diferente tipo de derecho, ¿sí? Por ejemplo, es legislación social, la ley de seguridad social y el reglamento, y las resoluciones y demás cuerpos normativos que hay. Simplemente es el conjunto de leyes, ¿sí? Nada más. La legislación es el conjunto de leyes, el conjunto de cuerpos normativos que rigen en determinada materia, ¿ya? Eso es todo. Para que sepan cuando expliquen, si alguien les pregunta qué estás estudiando, qué estás viendo, ustedes van a decir como legislación artesanal. ¿Y qué es legislación artesanal? Pues los cuerpos normativos que me van a servir a mí como artesano para defenderme y también ejercer mis derechos. Bien, eso es todo en relación a este primer módulo, ¿sí? Son aspectos, digamos, bastante precisos, ¿sí? Pero que hasta cierto punto nos deben servir para concatenar la materia. Ya mi objetivo no es que se conviertan en expertos en derecho, porque no sería, digamos, lo más adecuado porque hay un montón de cosas que revisar, sino que consideren lo que a ustedes les va a servir o los instrumentos jurídicos que van a tener a su alcance para que cuando quieran hacer efectivos sus derechos tengan las herramientas, ¿ya? Esa es la única finalidad, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No se ha acabado la clase por si acaso. Vamos a empezar el otro modo, ¿sí? Pero si alguien tiene alguna duda, una pregunta sobre esto, que hable ahora o calle para siempre, porque es la última oportunidad. Déjenme ver dónde están mis otras diapositivas. Bien, ya les paso, sí, esta presentación. Ya no se preocupen, al final, perdón, de la clase les envío las diapositivas, sí, para que puedan estar leyendo. Entonces, todas las personas que dan lección el viernes van a dar de todo esto, ¿sí? Y de lo que avancemos en nuestro módulo de legislación artesanal hoy y mañana, ¿sí? Este módulo de legislación artesanal, Wilman, dígame. Hola. Sí, buenas noches. Dígame. Sí, yo Sí, le tratando de escucho. justificar, tratando de justificar que no he entrado pronto hoy a la clase porque he estado saliendo de un lugar bien complicado de San Carlos de Limón y lógicamente no, las vías están fatales y no vamos a llegar a tiempo. Ya. Ok. Por favor. A ver, me pregunta Marjorie, ¿hay cuestionario? No, ¿sí? Más cuestionario del que yo ya les digo, esta es pregunta de examen imposible. Ya no les puedo ayudar más. Hay cuestionario cuando yo termine todo, sí, todos mis módulos, ya cuando ya sea el último día de clases conmigo, ahí yo les otorgo un cuestionario, ya con todas las preguntas, sí, todas las preguntas más relevantes para que a raíz de eso, sí, puedan estudiar para su examen final. Ahí les otorgo de mi parte, sí, como un regalo para ustedes, un cuestionario, sí, con todas las preguntas. Ya, mientras tanto, no. Ya más de lo que les digo, esto es pregunta de examen, tomen en cuenta esto, verán que les voy a preguntar. O sea, más de eso nadie me puede pedir, ¿sí? Porque ahí están son conceptos lo más básico, ¿sí? Que les digo que es como lo importante, ¿ya? Es como, eso es lo que tienen que estudiar, eso es lo que les voy a tomar, ¿sí? Así que no, al final, ¿sí? A los que sobrevivan, ellos se van a llevar, pues, y espero que todos, porque son personas muy inteligentes, ahí van a tener acceso al cuestionario, ¿ya? Bien. Voy a compartir mi otro módulo. Rosa Emilia. Sí, profe, buenas noches. Una consultita. Cuando estaba hablando sobre la Constitución del 2008, ¿esa Constitución es la que está completa o desde el 2008 se sigue agregando, reformando Ya. o porque ahí, Buena por pregunta. ejemplo, yo tengo la Constitución del 2008, pero
pero yo siempre he tenido esa inquietud de que siempre parece que están reformando, entonces ya no nos sirve, deberíamos, Exacto. o cuál es la actual, quizá nos puede compartir. Sí, sí, claro, ya. Muy buena pregunta. Esta constitución es la actual, ¿sí? Obviamente, claro, cuando salió ha tenido una serie de reformas, ¿sí? Que, claro, han pasado por la Asamblea Nacional como reformas o enmiendas constitucionales, lo que se le denomina estas figuras para modificar la Constitución, ¿sí? Ojo, uno puede modificar la Constitución siempre y cuando no afecte la estructura, ¿sí? Fundamental del Estado. Esa es la única condición. Entonces, uno no puede decir como que mañana se me ocurre una cosa y digo que voy a permitir que se cometan los delitos de lavado de activos y eso voy a poner en la Constitución y voy a presentar una reforma. No se puede, ¿sí? Han existido modificaciones ya, a la Constitución, por ejemplo, a raíz del año 2008, ¿sí? Que fue la que se creó bajo el régimen, bueno, el régimen presidencial del presidente Rafael Correa y, sí, se dio en Montecristi. ¿Ya? Del 2008. Ya la Constitución ya tiene sus años, ¿ya? Por eso ahora habrán escuchado que quizá la quieren reformar. Va a ser un proceso muy difícil. Es como crear, ¿sí? Un nuevo cuerpo normativo que es el más importante, porque no está reformando un reglamento, no está reformando cualquier tipo de ley, está reformando el cuerpo más importante, ¿sí? Entonces, claro, han existido cambios. Probablemente su Constitución, si dice que la adquirió ya hace bastante tiempo, hay cambios. Yo les puedo enviar la Constitución em, actualizada, ¿sí? Si alguien tiene el interés de revisarla, yo tengo acceso a un sistema de normas actualizadas, ¿sí? Ahí puedo ver las modificaciones de los cuerpos normativos más recientes, entonces yo les puedo pasar la última versión. Modificaciones y ahí, aunque se han dado enmiendas constitucionales, no han sido, digamos, de tanta relevancia, porque sí han cambiado palabras, han cambiado términos, pero no ha sido, digamos, mayor cosa, ¿sí? Pero claro, yo le puedo enviar, Rosemilia, la Constitución con la última modificación para que la tenga también en el archivo, ¿sí? Si es que usted en algún momento la quiere leer, ¿ya? Buena pregunta. Y claro, puede que Sí, la que les suya gracias, ya esté profe. desactualizada. Profe, y una Ya, consulta más, disculpe. Y entonces hay reforma de algunos artículos, se puede decir, pero también en cuanto al reglamento, a los reglamentos, también, claro, sí, pero que también. vienen, está una sola, ¿no? Los reglamentos igual, una vez que los que hay, que agregan o reforman o algo. Como una sola. O sea, viene adjunto, el reglamento está una sola para todas las leyes o es Ah, por ya, ya. No, separado. no, no, no. Por ejemplo, la Así, por LOEI, separado. ya, pues. Exacto. Ajá. Cada ley tiene Ujú. su reglamento. Por ejemplo, el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, tiene su reglamento. La Ley Orgánica de Contratación Pública tiene su reglamento. El COPELAFIC, que es la Ley de Planificación y Organización Territorial, perdón, tiene su reglamento. Todas tienen, ¿ya? Entonces, claro, Ujú. uno cuando es abogado a veces se compra la ley y tiene que andar cargando el reglamento, ¿ya? De ley, o sea, siempre. Entonces, tiene que comprar la ley, aquí está la ley, pero a veces el reglamento es más grande que la ley, ¿ya? Tiene que ir con los dos libritos. Como todavía está en relación a la tecnología, ya hay, como le digo, ese programa que yo tengo ya me da las reformas actuales, ¿sí? Entonces yo pongo Código Orgánico Integral Penal y me sale reformado tal fecha y me sale ya con la actualización, ¿sí? Y me sale la ley y el reglamento, ¿sí? Pero sí, buena pregunta. Cada ley tiene su reglamento. Y hay modificaciones a la ley y el reglamento, por supuesto, eso es lo que se hace en la asamblea todos los días, ¿sí? Ley orgánica, proyecto reformatorio, la ley orgánica número tal, artículo número tal, ya. Quieren cambiar y ahí votan si es que se acepta bien, si es que no, se archiva. Sí, entonces, claro, hay modificaciones constantes, siempre, ¿ya? Pero bueno, que sepan que todos estos archivos, sí, o leyes que yo les voy a presentar están actualizados, sí, todo está a la orden del día, ¿ya? ¿Alguna pregunta más que alguien desee hacer? Por favor, no se... Más bien, mándame un mensajito, sí, para acordarme de eso de la Constitución, sí, para descargarme igual que la presentación y enviarles, ¿ya? Que eso es importante, sí que tenga, ¿ya? Bien. Vamos a iniciar con el módulo de legislación artesanal, ¿ya? Legislación que decíamos, conjunto de normas, leyes, reglamentos, resoluciones,
y todas estos cuerpos normativos que se encargan de regir un ámbito especial del derecho, ¿no es cierto? Que en este caso es la legislación artesanal, ¿sí? Que es la que nos compete. Bien. Vamos a ver, antes de revisar la norma como tal, vamos a dar algunos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta en relación, digamos, a la organización de las ramas artesanales, ¿sí? O todo este mundo artesanal, que es un mundo muy interesante, es bastante amplio en relación a la ejecución de las actividades artesanales, ¿sí? Y pues también, como existen las ramas artesanales, hay órganos de control que es importante conocer, ¿ya? Porque igual están relacionados mucho con su proceso de titulación y calificación, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? La Junta Nacional de Defensa del Artesano, la vamos a ver acá, ¿sí? Aquí, antes de explicar. Lo que quería decirles es que es importante también decir las cosas, ¿sí? O nombrar las cosas por lo que son, ¿ya? Hay veces que yo les digo como, ¿cuál es la institución, ¿sí? Que se encarga de regular, yo qué sé, o de hacer respetar los derechos de los artesanos? Y me suelen decir, la Junta Artesanal, ¿ya? Eso no existe, ¿sí? Se llama Junta Nacional de Defensa del Artesano. O me suelen decir la Junta del Artesano, o la Junta de los Artesanos, o la Junta Nacional de los Artesanos, ¿sí? Siempre hay que llamar las cosas por su nombre, ¿ya? Se denomina Junta Nacional de Defensa del Artesano, así como está en las siglas. Miren, Junta Nacional de Defensa del Artesano. Entonces hay que decirlo como es, por su nombre. Y no me van a dejar mentir. En algún momento, cuando ya tome las lecciones, ahí saben decir Junta Artesanal, la Junta del Artesano, ¿sí? Pero es importante saber que es la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Nacional, sí, porque es la única que rige, digamos, en este ámbito a nivel nacional, sí, es decir, en todo el territorio ecuatoriano. Entonces no es, digamos, una provincial o es una, una cantonal, sí, si no es la nacional, sí, de ella es la que vamos a hablar. La Junta Nacional de Defensa del Artesano fue creada, dice, mediante decreto legislativo publicado en el Registro Oficial número 356 del 5 de noviembre de 1953. Pondrán atención a esta fecha, ¿sí? 5, perdón, de noviembre de 1953, ¿ya? Esta se crea en relación a que, gracias a este decreto, surge, ¿ya?, la Ley de Defensa del Artesano, ¿sí? Entonces, es el cuerpo normativo principal que va a aglomerar sus derechos y obligaciones, la Ley de Defensa del Artesano. ¿Cuál es la ley que ampara a los artesanos? La Ley de Defensa del Artesano. No se confundan. La ley, sí, es como el Código Orgánico Integral Penal, la ley de bienestar animal, la ley del Código Orgánico de Derecho Ambiental, en sus ramas. A nosotros nos pertenece esta. Ley de Defensa del Artesano, ¿sí? No es una ley orgánica, ¿sí? Es una ley ordinaria, ¿sí? No dice Ley Orgánica de Defensa del Artesano. Dice solo Ley de Defensa del Artesano, ¿sí? Pero decíamos que, ¿se acuerdan? Las leyes eran las normas jurídicas más importantes, ¿ya? Entonces, la ley que vamos a estar revisando es la Ley de Defensa del Artesano. Cuando se crea la Ley de Defensa del Artesano, se crea también la Junta Nacional de Defensa del Artesano como aquel órgano e institución, ¿sí?, autónomo, ¿ya?, de derecho público, ¿sí? Porque obviamente la Junta Nacional de Defensa del Artesano es un órgano de índole público, ¿ya? Pertenece también al Estado, que tiene personería jurídica, ¿sí? Miren, aquí está lo de la persona jurídica. ¿Se acuerdan? Decíamos que las personas jurídicas son instituciones, decíamos que son organizaciones, ¿ya? Y pues la Junta Nacional de Defensa del Artesano es una institución y por ende tiene personería jurídica. Es decir, existe, sí, no como persona física, como yo, como Jorge, como José Emilio, como Wilman, sino que existe como Junta Nacional de Defensa del Artesano y así tiene sus derechos y sus obligaciones.
Tiene finalidad social porque, claro, la Junta desde sus inicios se encargó de abrir, ¿no es cierto?, sus puertas para que la rama artesanal, que siempre ha sido una rama que ha iniciado inicialmente, tenía una vulneración de derechos, si no había un régimen legal que les amparaba, siempre fueron denigrados. Tiene la finalidad social para amparar, ¿sí? Y organizar de tal manera que se funde una ley, ¿sí? Que establezca y escriba todos los derechos y que de esa forma los artesanos puedan defenderlos. Tiene su patrimonio, ya vamos a ver cómo funciona eso, y tiene también sus recursos propios. Tiene su domicilio en la ciudad de Quito, ¿ya? La Junta Nacional de Defensa del Artesano. Hay que tomar en cuenta una cosa, la ley es la ley y la Junta es la Junta, ¿sí? Siempre se confunden en eso. Yo les suelo preguntar, ¿cuál es la ley que ampara o defiende los derechos del artesano? Y en la pregunta está la respuesta, ¿sí? Si yo les digo, ¿cuál es la ley que defiende a los artesanos? La ley de defensa del artesano. Pues, claro, no me van a decir el Código Orgánico Integral Penal, ¿ya? Nada que ver. La ley de defensa del artesano ampara y defiende, sí, a los artesanos. La Junta Nacional de Defensa del Artesano, en cambio, es la institución pública, ¿ya? Que se encarga de organizar a la rama artesanal, de garantizar derechos, de organizar los procesos de titulación, de otorgar los carnets artesanales, etcétera, etcétera, que ya vamos a ver, sí, con precisión, ¿ya? Entonces, la ley que vamos a tomar en cuenta todo este tiempo que revisemos legislación artesanal es la Ley de Defensa del Artesano, ¿sí? Pregunta de examen es eso, por si acaso, ¿ya? Y la Junta Nacional de Defensa del Artesano simplemente es el órgano o la institución, ¿sí?, que se va a encargar de amparar y defender todos sus derechos. ¿Ya? Fue creada, miren, el 5 de noviembre de 1953. Fecha, les decía, es importante porque, miren, según el artículo 3 de la Ley de Defensa, 23, perdón, de la Ley de Defensa del Artesano, miren, este sí es el primer artículo que vamos a revisar, ¿sí? Artículo 23 de la Ley de Defensa del Artesano nos dice, declárese el 5 de noviembre de cada año como el Día del Artesano Ecuatoriano. ¿Sabía usted, Olger, que el 5 de noviembre de cada año era el Día del Artesano? Olger desapareció. Les pregunto y se asusta. ¿Dónde está Olger? Active, active, perdón, su micrófono. Lo sabía. Sí, sabía. No, no lo sabía, no lo sabía. No lo sabía. ¿Ya? No. Mire usted. ¿Sí? Y esto es en función de la entrada en vigencia, ¿ya? De este decreto que luego se convirtió, por supuesto, en ley, que inauguró, ¿sí?, este ámbito o este régimen artesanal, ¿sí? 5 de noviembre, 5 de noviembre, ¿ya? Para que se, Sí, muy, ¿ya? Y para muy que también interesante. Sí. conmemore esta fecha. Es pregunta de examen esto también, ¿no? ¿Cuándo se celebra el Día del Artesano Ecuatoriano? O se conmemora también, ¿sí? 5 de noviembre de cada año, Noviembre ¿ya? de cada año. Sí. Ya, tómenlo en cuenta, muy bien. 5 de noviembre de cada año según la ley. Miren, no es que uno también, o tampoco es que se puede inventar cualquier día, o puede decir este día yo decidí que hoy sea el Día del Artesano. Es imposible, ¿ya? Esto está establecido en la ley. Entonces, según el artículo 23, todos los 5 de noviembre, sí, de cada año también se generan incluso conmemoraciones, sí, que hace la Junta Nacional de Defensa del Artesano en honor, ya, a porque fue un hito importante, sí, aunque no lo crean, esta creación de la norma que ampara a la rama artesanal se convirtió también en un hito en relación a que no estaban reconocidos ningún tipo de derechos, había mucho régimen de ilegalidad, ¿ya? Y es por eso que a raíz de eso fue que la rama artesanal en el Ecuador empezó a consolidarse de forma legal y también a consolidar los talleres, los lugares de trabajo, los trabajadores mismos que participaban en las actividades y demás, ¿no? Entonces sí fue una fecha importante y es por eso que el 5 de noviembre se conmemora el Día del Artesano Ecuatoriano, ¿ya? Bien. Yo les decía, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver lo que revisamos en el anterior módulo. Les decía que toda ley, sí, tiene su reglamento.
Hay veces que son leyes muy simples que tienen un solo reglamento, ¿sí? Tranquilamente pueden. Pero hay leyes también que pueden dividirse incluso en varios reglamentos, ¿sí? Leyes que van a tener varios reglamentos. Defensa del artesano, ¿sí? Se derivan de ella disposiciones reglamentarias como, por ejemplo, toda ley tiene su reglamento general, ¿sí? Y la ley de defensa del artesano también lo tiene. Y también hay varios tipos de reglamentos que, digamos, los podemos revisar, habrá algunos artículos que topemos, pero la mayoría de artículos importantes ya se encuentran en la ley, ¿ya? Esto es simplemente para que sepan lo que les estaba explicando. Si a alguien por si acaso no le quedó claro y yo estaba hablando en chino y nadie entendió. La ley de defensa del artesano tiene estos reglamentos, mire. Reglamento general de la ley, reglamento orgánico funcional en donde se designa cómo es que la junta va a funcionar, ¿ya? Hay un reglamento también especial de formación y titulación artesanal que única y exclusivamente topa artículos relacionados a este proceso formativo y de titulación que ustedes precisamente están siguiendo para obtener su título. Hay un reglamento de calificación y ramas de trabajo, ¿sí? Calificación de los talleres y definición y delimitación de las ramas de trabajo. Ya vamos a ver también eso. Hay un reglamento de elección de vocales de autoridades para la Junta, un reglamento de adquisiciones en relación a bienes, un reglamento también de gestión y autogestión con respecto también a la organización de la Junta. Pero bueno, esos no nos importan mucho. Ya, pero para que vean, ¿sí? Yo les decía que toda ley tiene su reglamento. ¿Ya? Y que el reglamento sirve para complementar la ley. O me va a decir cosas que la ley probablemente topó de forma muy somera, muy general, que ya en el reglamento se extiende, ¿cierto? Ya me dice bien los pasos, ya me dice bien el proceso, ya me dijo algo que, en verdad, yo no encontraba en la ley y justo estaba en el reglamento. ¿Ya? Esto para que entienda. Sí, a mí me gusta esta diapositiva porque todo lo que hablé antes, que probablemente alguien no me entendió, sí me va a entender aquí, ¿ya? Toda ley tiene su reglamento. Y la ley de defensa del artesano no es la excepción, ¿sí? Aquí hay varios reglamentos que, como les digo, no vamos a topar todos porque igual sería como un montón, pero vamos a topar artículos específicos que nos van a permitir extenderla. Bien, vamos a ver. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, ya sin perderse. Obviamente ya les dije, ¿no?, que la ley de defensa del artesano es la ley que nos rige. Pero estábamos hablando inicialmente de defensa del artesano. Vamos a ver de qué se encarga esta junta, ¿sí? Porque se habla tanto de ella, se dice que tiene tantas atribuciones y tantas competencias. Vamos a ver específicamente qué hace por los artesanos la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Venos, por favor, esta diapositiva, Rosa Emilia. Bueno, por favor. Perdón, ya. Artículo 17 del Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano. La Junta Nacional de Defensa del Artesano tiene por objeto velar por los intereses técnico, profesionales y económico-sociales de los artesanos de la República, mediante el apoyo y estímulo a las organizaciones clasistas de artesanos del país. B. El otorgamiento de títulos artesanales refrendados por los ministerios de Trabajo y Recursos Humanos y de Educación y Cultura. Literal C. La calificación y recalificación de talleres artesanales. Literal D. La concesión del carné profesional artesanal, cuyo valor será fijado a precio de costo. Y literal E, el perfeccionamiento y capacitación técnica y cultural de los artesanos. Gracias, Rosemary. Vamos a revisar estas atribuciones de la Junta, ¿sí? Miren que se encuentran establecidas en el artículo 17 del Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano, es decir, en este, ¿ya? La ley no considera, o sea, sí considera a la Junta, sí, pero no le especifica ya estos objetivos, ¿sí? Entonces el reglamento ya nos ayuda a saber que son algunos, ¿sí? Son varios, ¿ya? Entonces, de forma general, decimos que la Junta Nacional de Defensa del
por los intereses técnico-profesionales y económico-sociales de los artesanos. Técnico-profesionales porque se encarga, perdón, de los procesos de tecnificación, ¿sí? Y de organización de todos estos cursos que ustedes les permiten incrementar su nivel profesional, ¿ya? Y también económicos sociales porque vela por el estricto cumplimiento de la ley y de sus derechos que tienen en relación de la legalización de sus talleres, ¿cierto? Si yo legalizo mis talleres, si yo me titulo, perdón, y califico mi taller, voy a tener mis derechos y la Junta se va a encargar también de asegurarme que esos derechos se cumplen. Entonces, estimula y ayuda a las organizaciones clasistas de artesanos, clasistas en relación a, a los diferentes tipos de artesanos, a las diferentes tipos de actividades artesanales que hay, ¿sí? Otorga, ya vamos a ver también esto de la titulación y calificación, ¿sí? No se estresen ni se preocupen aquí porque yo tengo ahí un módulo específico de titulación y de calificación, ¿sí? Tengo un módulo de qué es un taller, ¿ya? De qué, cuáles son inclusive las atribuciones o las competencias de los maestros de taller, ¿ya? Entonces, mientras tanto, no se preocupen que eso lo vemos punto por punto. La Junta otorga estos títulos artesanales refrendados únicamente ahora por el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Esta ley está así, ya no se ha cambiado, permanece así. A pesar de que el título se lo refrenda únicamente por el Ministerio del Trabajo, se encarga también de los procesos de calificación y recalificación de los talleres, ¿sí? Ya vamos a ver, no se preocupen, que todo esto lo vemos de forma muy precisa. La Junta también se encarga de otorgarles el carnet profesional artesanal, ¿sí? Cuyo valor será fijado, ya vamos a ver cuál es el valor. Y este carnet lo que a ustedes les permite es hacer efectivos sus derechos. Es un carnet de pertenencia a la universidad, ¿sí? O a la credencial del trabajo, ya que acredita que yo soy, ¿sí? Esta persona y que pertenezco a esta rama artesanal, pertenezco a esta universidad, pertenezco a esta institución pública y que gracias a eso se me conceden ciertas atribuciones. Dice el perfeccionamiento y capacitación técnica y cultural, organizando precisamente estos cursos, capacitaciones independientes. Había visto en el chat que les había mandado Marianita en algún momento una capacitación que van a tener. Sí es recomendable que asista, ¿ya? Porque también estos procesos de tecnificación se complementan, sí, con alguna yo que sé, algún curso o alguna capacitación que tengan también en relación a su rama artesanal. Sí, entonces nunca dejen de capacitarse, nunca dejen de aprender algo nuevo, siempre es importante que tengan eso eh, para su propio conocimiento. ¿Sí? Bien. La Junta Nacional de Defensa del Artesano, según el artículo 5 de la Ley de Defensa del Artesano, miren, ahorita estamos revisando la Ley de Defensa del Artesano. Dice que la Junta de Defensa del Artesano estará integrada por los siguientes miembros. Ya esto simplemente para que sepan esta forma organizativa de la Junta. Un representante, dice el presidente de la República, ya que será un delegado de la función ejecutiva en este caso. El director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad y eso su delegado, ya también. Se preguntarán ustedes qué tiene que ver el IES, sí, aquí con la Junta. El IES como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social interviene aquí porque ustedes se convierten inmediatamente, si es que ya no lo son, en empleadores, ¿sí? Y ustedes como empleadores deben hacer también efectivos los derechos de sus trabajadores, ¿ya? Siempre les digo a mis estudiantes, ustedes aparte de ser buenos artesanos, tienen que convertirse en buenos empleadores. Si uno es buen empleador, cumple la ley, asegura a sus trabajadores, les otorga los derechos que por ley les corresponden, no van a tener ningún problema. Hay gente que le tiene miedo al derecho laboral. Dicen, no, el derecho laboral solo es para los trabajadores, nosotros los empleadores no nos hacen caso, nos tienen justificándoles todas las faltas. Y eso es falso, ¿sí? Si uno es un buen empleador y cumple con el código del trabajo, ¿sí? No pasa nada. El trabajador no va a tener ni una sola herramienta para arremeter judicialmente contra el empleador. Entonces, eso es un mito, ¿ya? Y para eso yo estoy aquí, ¿sí? Para que sepan o tengan las directrices para que se conviertan en buenos empleadores, si no tengan ningún problema de índole judicial con ningún trabajador, ¿ya? Entonces, por eso interviene aquí el IES, porque ustedes, ya vamos a ver eso igual en seguridad social, ustedes deben
asegurar a sus trabajadores, ¿sí? Dependiendo obviamente de los servicios que presten para ustedes, jornadas y demás. Eso ya vemos en legislación laboral, ¿sí? Y también se encuentra conformada por 4 delegados de las asociaciones de artesanos simples o compuestas legalmente constituidas con sus respectivos suplentes. Y vamos a ver cuáles son estas asociaciones de artesanos, ¿sí? Simples o compuestas. Eso es importante. Vemos en la siguiente diapositiva. Los delegados que forman parte de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, que serán elegidos de conformidad con el correspondiente reglamento, necesitan siempre ser artesanos titulados. ¿Sí? Aquí está calificados, pero es titulados. ¿Será que estos miembros, ¿sí?, que integran la Junta deberán ser artesanos? ¿Qué opina usted, Alexandra Chamba? ¿Qué opina, Alexandra? Las personas que forman parte de la Junta tendrán que ser artesanos titulados, ¿sí? Con título. ¿Qué tendrá que ver? ¿O cuál es la importancia de eso? Estaba teniendo ahí problemas de Alexandra con su cámara. Activa el micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Si yo le digo, estamos viendo los miembros que integran la Junta Nacional de Defensa del Artesano y dice que estos miembros deberán ser artesanos titulados, sí, con título. Ya vamos a ver esta figura de titulación, el título que ustedes están ahorita por obtener. ¿Ya? ¿Por qué será importante que estas personas sean artesanos? Podrá ser un médico, o no podrá ser un contador, ¿ya? Tiene que ver que deban o necesariamente tengan que ser artesanos titulados. Que ser artesanos titulados. ¿Por qué? Los miembros que forman la Junta, ¿por qué deberán ser artesanos titulados? Porque, ¿Me comprendió la pregunta o no se le ocurre? Porque si digo que son miembros de la Junta de Artesanos. Ahí está, Junta de Artesanos. Junta Nacional de Defensa del Artesano. Ya ven, yo no me equivoco. ¿Qué les dije? Siempre dicen mal. Junta Nacional de Defensa del Artesano. Ya, si son parte de la Junta, ¿qué pasa? Algo deberán saber, pues, de la rama artesanal, Alexandra. Algo por lo menos, ¿no es cierto? Por lo menos artesanos titulados y con taller calificado, mejor, ¿sí? ¿Quién más que una persona que ejerce el oficio todos los días sabe de las necesidades del gremio? ¿Sí? Se ha puesto a pensar en eso. Necesitan, pues, ¿ya? Es importante, dice, deben ser reconocidos como tal por el organismo correspondiente para poder ejercer sus derechos. Uno, sí, correcto, eso está muy bien, ¿ya? También es una de las razones las que nos comenta el compañero, pero también, claro, porque deben saber, ¿ya? De la rama artesanal para poder defender sus derechos, deben primero saber cuáles son sus derechos, ¿ya? Y esa es la importancia también de estos procesos de titulación, ¿sí? Y de calificación del taller, que vamos a ver. Tal vez por eso Alexandra está un poco perdida, ¿sí? Ya vamos a ver. Es importante, sí, que estos miembros que pertenecen a la Junta, si nos van a defender institucionalmente, lo tienen que saber, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos que día a día tenemos que defender? ¿Qué nos hace falta? ¿En qué hay que mejorar? Que sepan dar recomendaciones y demás cuestiones para que ejerzan una buena representación, ¿ya? Durarán, dice, 2 años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez, ¿ya? Sí, vamos a revisar otras atribuciones y deberes de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, pero ya en función a la Ley de Defensa del Artesano. Mire, aquí veríamos el objetivo de la Junta en función al reglamento, ¿sí? ¿Qué hacía la Junta por nosotros? ¿Ya? Y aquí vamos a ver las atribuciones y deberes de la Junta en relación al artículo 7 de la Ley de Defensa del Artesano, que son, sí, también un poco parecidas con las que ya habíamos revisado, pero aquí se encuentran más detalladas, ¿ya? Bien, estos les comento son artículos bastante largos, ¿sí? Miren, son bastante largos y así vamos a toparnos con algunos artículos. Yo lo que he hecho es, para que esto se entienda, subrayarle, ¿sí? O ponerle con otro color, ¿ya? Y esto que está con otro color y con letra un poco más
gruesa es lo más importante de todo el artículo. Porque si me pongo a tratar de recordar todo el artículo, imposible. Si ni siquiera los abogados podemos hacer eso. Entonces, lo que está en este color con otro color señalado es lo más importante. ¿Ya? Entonces vamos a tomarlo así. ¿Sí? No se asusten, es bastante largo el artículo, pero aquí está como lo más sustancial. La Junta Nacional de Defensa del Artesano se encarga de velar por el estricto cumplimiento de la ley, ¿sí? Y demás leyes conexas relacionadas con la rama artesanal. Obvio, ¿ya? Todo organismo público, como personas naturales, estamos en la obligación de cumplir la ley. ¿Sí? Nacional de Defensa del Artesano, como persona jurídica, no es la excepción. ¿Sí? Debe cumplir la ley. ¿Ya? También se encarga de formular, de acuerdo con las juntas provinciales de defensa del artesano, aquellos reglamentos correspondientes para la agremiación, dice, de las diversas ramas de artesanos. Algunos de estos reglamentos, ¿se acuerdan que decíamos que complementan a la ley? Sirven, ¿ya? Para abarcar, digamos, esos aspectos que son precisos, como por ejemplo esto de la agremiación de las ramas de artesanos. Es importante esto de agremiarse porque gracias a la diversidad de ramas, ¿no es cierto? Siempre formar parte de un gremio sirve, digamos, para blindar cualquier tipo de requerimiento, ¿ya? Porque no es lo mismo que yo, ya como Juanita Pérez, vaya a querer reclamar algo, que me cumplan algún derecho que me acaban de violar como Juanita Pérez, como persona natural, a que yo vaya, ¿sí? Como en representación o que yo vaya respaldada de un gremio, ¿sí? Eso también es muy importante, ¿sí? La pertenencia a los gremios de las diferentes ramas, para que así también tenga peso, ¿sí? Esta cuestión de el reclamo de derecho, ¿sí? O la presentación de alguna solicitud, ¿ya? Siempre es importante que se tenga presente eso. Y dice también implementar las acciones necesarias para que las entidades financieras públicas y privadas del país, conforme a lo dispuesto en la ley de crédito para el fomento y desarrollo de la actividad artesanal. Uno de los beneficios que ustedes tienen es el hecho de poder acceder de una manera un poco más sencilla o un poco más práctica, ¿sí? A créditos, ¿sí? Créditos que les permitan mejorar, digamos, o implementar o impulsar nuevas cosas en sus emprendimientos, en sus talleres artesanales. Entonces, ya vamos a ver entre sus beneficios, entre los beneficios que tienen ¿sí? Pero ¿quién se encarga también de mover, digamos, los hilos que se encuentran ahí arriba? La Junta, ¿sí? Es la encargada también de hacer, ¿sí? Todo lo necesario para que esto se dé y que estas líneas de crédito también puedan estar abiertas y disponibles para ustedes. ¿Ya? Entonces, no es que la Junta solo existe, ¿ya? Por existir, o que es o tiene personalidad jurídica para cualquier cosa. No, se encarga de hacer cosas que son también bastante importantes. Crea, dice, con sujeción a las leyes vigentes, un banco de crédito artesanal. Todavía no se ha dado la creación como tal de un banco de crédito artesanal, sí, pero también digamos que es un proyecto que tiene miras a futuro. Otro de sus atribuciones y deberes, dice, es promover, ¿sí? Crear la creación de almacenes o parques artesanales destinados a la comercialización de los productos. Estos parques artesanales, ferias, almacenes, por la Junta para que las personas, si los artesanos puedan incluso promocionar sus productos, no en la ciudad donde viven, sino probablemente en otro territorio y así puedan expandirse. Entonces, la creación y el hecho de fomentar que existan estos parques o almacenes artesanales viene directamente de la Junta, ¿ya? Para que también los artesanos puedan expandir, perdón, todo este proceso de comercialización y este proceso productivo de todas las cosas que ellos elaboren. Coordinar, dice, con las juntas provinciales de organización de ferias y exposiciones artesanales también, para incrementar la comercialización. Quito yo he visto en algunas ocasiones que hay una parte en el norte de Quito que es la plataforma gubernamental. Ahí están algunas instituciones o algunas dependencias públicas y suelen prestarles, sí, a la Junta Nacional que está aquí en Quito, una plaza que es externa a esa donde los artesanos colocan sus emprendimientos, ¿ya? Y pues las personas pueden acercarse directamente a comprar o a también conocer los productos que ellos promocionan, ¿sí?
Se encarga también de elaborar proyectos de reglamentos para la expedición de títulos de maestros artesanos en los distintos niveles y modalidades. Esta cuestión de la titulación, como les menciono, ya vamos a revisar, sí, pero también debe estar normada, debe estar reglada. Hay pasos para titularme como artesano, ¿ya? Debo cumplir ciertos requisitos y la Junta es la que se encarga, ¿sí?, de reglamentar todos estos procesos, ¿ya? Dentro de algunas de sus atribuciones. Pregunta de examen, dígame dos, ¿sí?, atribuciones de la Junta. ¿Qué hace la Junta por nosotros? ¿Ya? Pueden decirme esto de los almacenes, ¿no es cierto? Fomentar o crear estos almacenes o lugares para que los artesanos puedan comercializar. Pueden decirme, la Junta tiene como atribución el estricto cumplimiento de la ley, ¿sí? También. Tiene como atribución también crear reglamentos en ámbitos específicos para el funcionamiento de la rama artesanal, correcto, ¿ya? Se encarga de la titulación y calificación de titulación de artesanos y calificación de talleres, correcto, ¿ya? La Junta hace algunas cosas, ¿sí? Por la rama artesanal. Se encarga también, dice, de organizar y mantener bajo la supervisión de los ministerios de Educación y Trabajo establecimientos de enseñanza artesanal, así como establecer convenios para la realización de cursos especializados para que los artesanos de esa forma también puedan implementar nuevos conocimientos. A veces que uno piensa que con lo que sabe ya es suficiente, ¿sí? Y correcto. Ahora con el auge de las redes sociales, sabrán ustedes, aquellos que tienen emprendimientos propios que sacar adelante, que esto de las redes sociales o el saber manejar las redes sociales o tener una buena estrategia de marketing es importante, ¿sí? Eso no pasaba antes. Antes los emprendimientos funcionaban no necesariamente por el impulso en redes sociales. Ahora sí, ¿sí? Así que si yo como emprendedor no sé manejar redes sociales para impulsar mi negocio, probablemente me quede, sí, estancado, porque mi vecino, ¿ya? El que está al lado también, o si maneja redes sociales, más clientela que yo, que espero que los clientes pues vengan, ¿ya? Por sí solos. Entonces, estas estrategias, ¿ya? O estos cursos especializados o estas herramientas adicionales que ustedes necesitan, también se encarga o debería ser un trabajo conjunto de la Junta para que cree talleres, reuniones de Zoom o algún tipo de capacitación virtual para que ustedes puedan también tener más conocimientos al respecto. Y dice la última, prestar toda la ayuda, ¿sí? Y estímulos a las organizaciones clasistas de artesanos. Este era uno que ya vimos, ¿se acuerdan? Que estaba aquí, ¿ya? Que estaba, ay, me pasé. Pero bueno, esta era una que ya habíamos visto. Aquí está, miren, el apoyo y estímulo a las organizaciones clasistas de artesanos. Esto estaba en el reglamento y también estaba en la ley. Ya, entonces, algo así funciona la ley y el reglamento. A veces te dice, a veces no, a veces el reglamento es más extenso, a veces la ley es precisa, el reglamento más largo, pero así funciona, digamos, este proceso de complementarse una a la otra. Sí, el reglamento siempre complementa a la ley, ¿ya? Entonces, estas son las atribuciones de la Junta. ¿Sí? Saber que la Junta Nacional de Defensa del Artesano es el órgano, ¿sí? Tiene personalidad jurídica, es el órgano que vela por nuestros derechos. ¿Cuál es la ley que vela por nuestros derechos, Jonathan? Paul. ¿Me repite, perdón, la pregunta? Si la Junta Nacional de Defensa del Artesano es la organización que vela por nuestros derechos como artesanos, ¿cuál es la ley que vela por nuestros derechos? Les dije en la primera diapositiva. La ley general de la Junta Nacional del Artesano. Dios mío, no, me acaba de dar un colapso en la cabeza. ¿Le dijo la ley general de la Junta? No. No. La facilita. Si yo les dije, en la pregunta está la respuesta. ¿Cuál es la ley que va a utilizar usted, Jonathan, cuando quiera ir a hacer efectivos sus derechos en el Ministerio del Trabajo? Y va a decir, no, aquí dice, aquí en la ley dice, ¿cuál es? Ya les dije, a ver, ley de defensa del artesano, correcto. Leonardo, usted. Ah, no, iba a decir lo que ya dijo la ley de defensa del artesano. Ley de defensa del artesano, correcto. Aquí me dice Jessica, Ley Nacional de Defensa del Artesano. No existe una ley nacional, Jessica. Sí, solo es Ley de Defensa del Artesano, pero se le abona, ¿ya? Se le abona la participación, porque Jonathan me dijo, hay una mezcolanza
¿sí? De cualquier otra cosa. Jonathan, voy a interactuar con usted, ¿sí? Quiero que quede absolutamente claro esto. Si yo le pregunto cuál es la ley que defiende los derechos de los artesanos, ¿qué me dice? Ahí tiene el micrófono, Jonathan. Perdón. ¿Cuál es? A ver, otra vez le voy a repetir y Ya. concéntrese. ¿Cuál es la ley que defiende los derechos del artesano? Me perdí, Lisa. Es que estaba en ese tramo, estaba llegando a la casa y no estaba prestando mucha atención. No, ahorita acabo de decir, usted estaba ahí conectado. Sí. Ahorita acaban de decir el compañero. Leonardo lo dijo, los compañeros lo la ley dijeron, está en el chat. la ley de defensa del artesano. Exacto. ¿Ya? Así, clarito. Así, No me ya, mezcle ya, porque, ya, ya. muy bien. Ya. ¿Y cuál es el organismo, sí, que defiende los derechos del artesano? La Junta Nacional del Artesano. Junta Nacional de Defensa Defensa del del Artesano. artesano. Ya, correcto. Anótelo, póngase un post-it, escríbalo en su teléfono, póngase con un resaltador, lo que sea. Sí, porque antes me dijo una barbaridad completa, que eso también puede servir para confundir a los demás estudiantes. Correcto. Bien, Jonathan, yo sé que usted es muy inteligente y está siempre pendiente. Ya, entonces, ya. Voy a olvidar lo que me dijo antes, ¿sí? Entonces, eso, ¿ya? Eso, exacto. Una es la ley y otra es el organismo. Ya, nada que ver uno con lo otro, ¿sí? Una es la Ley de Defensa del Artesano y la otra es la Junta Nacional de Defensa del Artesano, que como organismo con personalidad jurídica nos defiende, ¿ya? Y la ley como ley, ya con su sola existencia de ley como norma jurídica más importante, nos defiende, ¿ya? Punto, ¿sí? Bueno, a todos los compañeros que pusieron en el chat, correcto, sí, yo todo después reviso, todo después apunto, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Bien. Ya acabamos. Sí, a ver, déjenme ver qué más tenemos para que no se... Aquí viene un artículo largo. Para que no se invadan con tanta información. Bueno, como les digo, estos artículos, o sea, eso es la ley, eso es el derecho, ¿sí? Artículos larguísimos que a veces ni ellos mismos entienden bien, ¿sí? Pero como les digo, por eso les he tratado de poner lo más importante con letritas de color, ¿ya? Para que no sea como tan largo de leer, ¿sí? Atribuciones que también se encuentran, miren, en el reglamento, ¿ya? De la Junta. No son las mismas, hay otras que aparecen que, bueno, no son tan importantes, pero les vamos a dar una revisadita así rápido, ¿ya? Está, por ejemplo, esta, velar por el estricto cumplimiento de la ley. Ya vimos, sí, ya nos dijo. Aprobar, dice, los planes y programas operativos de la entidad. Este es nuevo, ¿sí? La Junta, como todo organismo público, debe organizarse, ¿sí? Debe planificar, debe tener planes y planificación operativa y de esta forma también logra funcionar. Entonces, una atribución de ella, organizarse por medio de planes. Otra, elegir de entre sus miembros presidente, ¿sí? El presidente o presidenta de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Obvio, este presidente debe ser titulado, ¿sí? Debe tener también un taller calificado y estar en ejercicio pleno de su profesión, porque como les digo, ¿quién más que una persona que sabe de la rama, vive los problemas, ¿sí? Debe ser un digno representante de diversas ámbitos, ¿no es cierto? Siempre, una persona que conozca del tema. Elaborar, dicen, del Consejo Nacional de Desarrollo, un Plan Nacional de Desarrollo Artesanal. Toda entidad pública tiene un Plan Nacional de Desarrollo Artesanal. ¿Sí? Siempre. La planificación estratégica dentro de la administración pública es fundamental. ¿Ya? Manejo de recursos, manejo de personal, manejo de compra de bienes, compra, yo qué sé, de algún bien inmueble para nosotros poder funcionar como institución. Todo eso, ¿sí? Hacen las instituciones públicas. Otra dice, aprobar el presupuesto general de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. ¿Ya? Presupuesto, ¿para qué necesito? Para pagar los sueldos, para contratar a la empresa de la limpieza, ¿sí? Si es que estoy arrendando una oficina o un lugar para pagar el canon, ¿sí? De arrendamiento. Para todo eso necesito también fijar un presupuesto, ¿ya? Que me permita organizar. Velar, dice, por el cumplimiento del seguro social a favor de maestros, artesanos, operarios y aprendices. Ya vamos a ver quién es el operario y quién es el aprendiz y quién es el maestro de taller. ¿Ya? No se preocupe.
Pero esto del seguro social es bien conflictivo. Verán, es bien conflictivo porque los empleadores piensan que como es mi trabajador, ¿para qué le voy a afiliar? Pues no quiere, me suelen decir. Abogada, no quiere. Ya me dice que mejor le dé el dinero. No se puede hacer eso, ¿sí? La persona no puede ser tan irresponsable de no querer, ¿sí? Afiliarse y el empleador más irresponsable de aceptar eso y decir, bueno, tenga, vea, le doy el dinero. Ya, vaya. No se puede. Ya vamos a ver por qué. Son disposiciones legales que uno como empleador debe aprender a cumplir, ¿sí? Entonces, por eso también, como hay muchos problemas de esto, la Junta se encarga de solucionar, dar directrices, ayudar para que esto se cumpla y que de esta forma nadie salga perjudicado, ni empleador ni trabajador, ¿ya? Designar, dice, los directores, asesores y secretarios de la Junta, obvio, ¿sí? Porque toda la Junta pues trabaja con puestos jerárquicos, ¿ya? Hay asesores, hay directores, ¿sí? Hay secretarios que se encargan de las diversas labores que hace la Junta y pues también a esta escala de sueldos y de funciones debe ser bien designado, ¿ya? Autorizar, dice el presidente de la Junta, adquisición, gravamen o enajenación de inmuebles. La Junta necesita un lugar físico para existir, ¿cierto? Y veces que decide comprar el lugar, arrendar el lugar, ¿sí? Pues el presidente está encargado de designar o hacerse cargo de todos esos procesos de adquisición de bienes inmuebles. Clase express de derecho civil. Hay bienes inmuebles y hay bienes muebles. Los bienes muebles, ¿sí? Muebles son aquellos que se mueven, ¿ya? Por ejemplo, un mueble, ya un escritorio, yo lo muevo, bien mueble. Mi cama, yo lo muevo, bien mueble. Hay bienes que no se mueven, por ejemplo, un terreno, ¿sí? Un edificio, una casa. Esos yo no los puedo mover, entonces son bienes inmuebles, ¿ya? Entonces a veces la Junta necesita arrendar o comprar una oficina para funcionar. Entonces ellos se encargan también de realizar estos procesos. Autorizar, dice el presidente de la Junta, efectuar gastos y la suscripción de actos y contratos. Toda entidad pública, ¿sí? Generan procesos de contratación pública, en algún momento quizá los hayan escuchado, y después simplemente la participación de varias personas para que provean servicios a la Junta. Por ejemplo, ¿sí? Eh, necesitan la empresa de limpieza, ¿sí? Entonces la Junta se encargará de hacer un proceso de contratación pública, seleccionar a qué empresa me va a hacer, si a mí la limpieza por determinado tiempo o el catering por determinado tiempo. Se crean también contratos laborales entre la Junta y los asesores, los directores, los secretarios, también se generan contratos, ¿sí? Entonces la Junta también funciona de una manera también compleja, sí, no tanto porque como no es una institución pública tan grande, pero sí tiene ahí sus especificidades, ¿ya? Y dice crear juntas provinciales y cantonales para que de esta forma se dé atención a la rama artesanal a nivel descentralizado, ¿sí? Es decir, en provincias, en cantones y que de esta forma haya una coordinación, ¿sí? Con la Junta Nacional de Defensa del Artesano y que este proceso de descentralización, ¿ya? Permita cubrir las necesidades del territorio, ¿sí? En provincias y en cantones, ¿ya? Bien. Ya, vamos a dejar ahí. Ya la última diapositiva vemos el día de mañana. Las últimas atribuciones de la Junta. ¿Sí? Esto, como les digo, es también para que sepan, antes de entrar directamente ya a la ley, dentro del pensum de instrucción que yo debo seguir, pues está todo esto, ¿no? Articular el funcionamiento de la Junta, saber que hay una ley, saber que hay un órgano institucional al cual nosotros podemos recurrir, ¿sí? Si es que debemos hacer efectivo algún derecho, y pues de esta forma también saber una vez que definamos esto, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, qué es un taller artesanal, qué es la titulación, qué es la calificación. Entonces, en el ámbito artesanal sí nos vamos a quedar unas 2 o 3 clases, ¿sí? Después ya pasamos a los siguientes módulos, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta que alguien tenga? Jorge. Mi pregunta es, ¿a partir de cuántos días laborables se puede, por ejemplo, un empleado empezar a pagar el seguro? O sea, como empleador al trabajador. Apenas le contrata.
No hay días, apenas te contrata. Pero eso no se preocupe que vemos en legislación laboral primero, porque hay que saber quién es empleador, quién es trabajador, qué deber tengo yo como empleador, qué obligación tengo como empleador y lo mismo para mi trabajador. Una vez que yo defina eso, me voy al módulo de legislación social y ahí explico todo lo de seguridad social. Todo lo del seguro social, en qué momento yo tengo que afiliarle, cuándo tengo que afiliarle, cuándo no, qué hago si no quiere afiliarse, ¿sí? Todo eso yo explico. ¿Sí, Jorge? No se preocupe, ¿ya? Pero es mejor hacerlo por partes, ¿sí? Primero legislación laboral y luego nos vamos al seguro social, ¿sí? Pero si es tu duda inmediata, desde el primer día. ¿Alguien más? Bien, ¿ya? Espero que se conecten puntuales y también el día de mañana. Veo que hoy tuvimos varias inasistencias. Ya mañana ya reporta la coordinación del curso, ¿sí? Así que vamos a seguir avanzando, ¿ya? Ya les paso en este momento las diapositivas, ¿sí? Y también la constitución, ¿ya? Bien. Y ya nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena noche y que descansen, ¿sí? Hasta el día de mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Ahora un momento. Hasta mañana.